Buenas noches. Hoy vamos a estar viendo la resolución de dudas de gestión de proyectos en base al webinar que se realizó. No realizamos la grabación y por eso estoy grabándola otra vez para que todos ustedes puedan verla después del evento. Primero está la presentación de mi persona, Brian Cannell. Luego, la resolución de preguntas específicas, que fueron formuladas 26 preguntas en el formulario. Luego, es la resolución de temas específicos, que esos yo los había puesto y ustedes solo tenían que seleccionarlos. Cuarto, ¿qué ofrece PM World? Dentro del abanico de opciones para que ustedes lo tomen en cuenta. Y 5, rifa de los 5 cursos entre los participantes. Mi nombre es Brian Cannell, soy ingeniero en sistemas de la Universidad Francisco Marroquín y luego estudié una maestría en administración de empresas de la Universidad Mariano Gálvez. Experiencia como docente, inicialmente yo estuve dando la clase de gestión de proyectos en el último año de ingeniería, sobre todo ingeniería civil, del 2011 al 2018. A mitad de esto también se empezó una maestría en gestión de proyectos, en la cual yo di las clases de gestión de proyectos, gestión de programas, gestión de portafolios, gestión de una PMO dentro de la maestría. Y paralelo a esto, junto con todo el material que yo tenía de la maestría y la ingeniería, fui creando el curso de gestión de proyectos en Udemy, que en este momento tiene más de 24,000 estudiantes en español. Este curso cumple con las 35 horas, vamos a hablar más adelante de eso, pero solo para que lo tengan en cuenta. Mi experiencia profesional es, aquí lo pueden ver, estuve en Sisteco, en Banco SCI, en Unisys, en Prism Services, en BellSouth, Xerox, Stevens en Panamá, Intraway, Cisco y Scala. Los últimos 3 trabajos fueron remoto, work from home, en lo cual pues siempre estuve relacionado con la gestión de proyectos desde que yo estuve inicialmente mi carrera. Entonces, al final tengo más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos, gestión de programas, de portafolio y PMOs. He pasado por proyectos grandes, como por ejemplo en BellSouth, proyectos de más de 50 millones de dólares, y en otras empresas como Scala he manejado la PMO con más de 500 proyectos en la vida de esta PMO y más de 70 proyectos en simultáneo. Dentro de PMI, fui miembro fundador del capítulo de PMI en Guatemala en el 2011. Fui miembro de la junta directiva del capítulo de PMI en Guatemala desde el 2011 al 2013. Me mudé a Panamá y ahí fui miembro de la junta directiva del capítulo de PMI en Panamá del 2015 y 2016. Y participé como miembro del comité de traducción del PMBOK, que es el libro de gestión de proyectos de PMI, de la versión 5 del inglés al español. Dentro de las preguntas directas que se realizaron, acá aparecen todas las que se realizaron. Yo las agrupé por tema y las puse por tema para mayor facilidad, pero guardan el número de lo que se está preguntando. Entonces, la primera es, crearán un curso para certificarse PMP, pero en contexto con la nueva edición del PMBOK, y así sucesivamente siguen las preguntas. Al final fueron 26 preguntas directas que hicieron para aprender sobre gestión de proyectos. Entonces, vamos a ver la respuesta a estas a continuación. Las primeras respuestas es, ¿crearán un curso para certificarse PMP, pero en contexto con la nueva audición del PMBOK? La respuesta es sí, solo que no va a estar en Udemy, sino va a estar en nuestra propia academia, que vamos a tenerla conectado al sitio web pmworld.com, y el lanzamiento es en el último trimestre de este año. Cabe recordar que el conocimiento técnico de gestión de proyectos se mantiene, lo que cambia es el concepto administrativo. En cuanto a las respuestas que vienen después, vamos a entender un poco mejor esto. Segunda pregunta, ¿recomendar empresas de capacitación? Bueno,
PMWorld es una empresa de capacitación que brinda cursos económicos para que todo el mundo pueda aprender sobre gestión de proyectos y de otros temas relacionados con gestión de proyectos, programa, portafolio PMO en la nube. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un curso presencial? Bueno, un curso presencial, recordemos, son de 35 horas. Hay que contar con el catedrático, hay que contar con el salón, con pues snacks o algo de refrigerio. Y eso obviamente incrementa los costos del curso. Mientras que si se hace en grabaciones, como son los cursos en la mayoría de plataformas, pues eso se realiza una vez y recurrentemente están nuevos estudiantes tomando el curso a su ritmo. ¿Cómo realizar el examen para optar a la certificación? Se toma el curso de 35 horas, como el de PMWorld tiene. Hay muchos otros cursos en el mercado, presenciales y remotos. Se estudia entre 90 y 180 horas. Lo importante es aprender los conceptos de gestión de proyectos, que son los 49 procesos, las 24 fórmulas, y recordárselos porque uno en el examen solo puede entrar papel y lápiz. Después que uno ya hizo esto, se ingresa la solicitud. Esto primero se comprueba que uno ha estado relacionado con proyectos 4.500 horas si uno tiene un título universitario, si no 7.500 horas. Se paga, se programa el examen, se tiene un año para hacer el examen. Este cuesta $405 para miembros de PMI, $555 para no miembros. Son 200 preguntas y el ser miembro cuesta el primer año $139 y $129 a partir del segundo. Esto es ser miembro de PMI. Requisitos certificación, séptima edición del PMBOK Guide. Los requisitos son los mismos que en las otras versiones, los que acabamos de hablar. El examen, recordemos, no es solo del PMBOK, sino de conocimientos de gestión de proyectos. Si ustedes quieren ver ese detalle, puede entrar a lo que se llama como ECO, que es Examen Content Outline, sobre lo que viene, pero en general es un conocimiento técnico de gestión de proyectos, que son los 49 procesos, las 13 áreas de conocimiento y los 5 grupos de proceso que se miran y que están en la versión 6 del PMBOK, y el conocimiento administrativo, que ese conocimiento varió. Ahora está a través de dominios y principios, 8 dominios y 12 principios, y prácticamente eso está más orientado al tema de ahorita cómo ser un líder, y todo ese tipo de cosas que, si bien son útiles, no nos lleva al conocimiento técnico. ¿Cómo suscribirme a la certificación PMP? Bueno, uno no se suscribe, pero respondiendo a la pregunta, uno llena los requisitos que ya hablamos anteriormente, hace el examen y si lo gana uno queda registrado como PMP. Todo esto uno lo debe de hacer bajo el sitio pmi.org. ¿Cómo pasar el examen final de gestión de proyectos? Pues existen varias maneras. Existe un curso que nosotros tenemos que es de tips, pero la fórmula es tomar el curso, estudiar las horas, aprenderse los 49 procesos y las fórmulas y practicar con simuladores del examen hasta tener un 80% de respuestas buenas. Estos simuladores también nosotros tenemos uno que nosotros tiene preguntas muy similares al examen, tanto de metodologías híbridas como predictivo y adaptativo. Los cursos generan PDUs y cuáles son las consideraciones para obtener las certificaciones. PDU significa Unidad de Desarrollo Profesional y equivale a 1 hora. Los PDUs solo son para personas certificadas. Cuando uno quiere certificarse, uno tiene que tener las 35 horas de capacitación, las horas profesionales y hacer el examen. Esto cabe añadir que el curso de gestión de proyectos puede ser cualquier curso y de cualquier versión. En el ECO, Exam Content Outline, no lo especifica, pero ¿sí? Se sugiere estar alineado. Existen academias que están avaladas por PMI y existen innumerables cursos
que están de gestión de proyectos en el mercado que también pueden funcionar. Lo importante es tener todo este conocimiento de cómo inicia un proyecto, cómo termina, de ver el alcance, el costo, el tiempo, la calidad del proyecto, los riesgos, los recursos, las adquisiciones, los interesados. Dificultad del examen. Son 200 preguntas. Algunas son de utilizar fórmulas. Tenemos que sabernos las fórmulas. Solo se puede ingresar lápiz y papel. El examen es por computadora. Son 4 horas. Si nosotros analizamos, son 240 minutos. Eso nos da un poquito más de un minuto por pregunta. Entre un 30 y un 50% del tiempo se va en leer cada una de las preguntas. Y son los 49 procesos. PMBOK séptima edición cambió sustancialmente con respecto a las versiones anteriores. Se manejaba antes por procesos, que eran 49, ahora es un compendio de conocimientos. Para los 49 procesos aún se utiliza la versión 6. Eso lo pueden encontrar en el handbook que nos especifica más detalles sobre el examen. Pregunta de Guatemala: ¿cuánto cuesta una certificación en gestión de proyectos? La pregunta relacionada con el PMP, cuesta $405 para miembros y $555 para no miembros. Aparte, tenemos que costear el curso y el simulador del examen. Quisiera certificarme PMO. PMO es la Oficina de Gestión de Proyectos. No es la certificación PMP y no es la certificación CAPM ni otras que existen en el mercado. Pero entonces, yéndonos a la pregunta concreta, es Oficina de Gestión de Proyectos. Existen 2 certificaciones en el mercado. En este momento, PM Value Ring y la certificación de PM World, que va a estar lista en octubre. ¿Cuál es el costo de certificación en PMBOK? Aclaremos que el PMBOK es el libro de gestión de proyectos de PMI. Entonces, yo no me certifico en el PMBOK, pero sí hay varias certificaciones basadas en el PMBOK, independiente de las de PMI también. Pero con las de PMI, PMP son $405 como miembro, $555 como no miembro. Cuesta $139 el primer año y $129 el segundo. CAPM es un examen más sencillo. Ese cuesta $225 para miembros y para no miembros cuesta $300. En las preguntas ya no relacionadas con directamente certificación que me hicieron. Una es: ¿cuál es la mejor herramienta informática para el control de proyectos? Eso es una pregunta un poco difícil de responder porque es como que respondiéramos a la pregunta: ¿cuál es el mejor carro que nosotros manejamos o que hay en el mercado? Va a depender mucho del uso, va a depender mucho de nuestro presupuesto y va a depender mucho de nuestras preferencias. Pero acá podemos irnos por que dependerá del tipo de proyectos. Y lo que sí es la herramienta que utilicemos debería permitir actualización de todos los interesados, debería tener comunicación o utilizar otra herramienta, ¿sí? Visualización en internet y dashboard. Dentro de la metodología Waterfall, el más usado sigue siendo Microsoft Project. Dentro de metodologías ágiles es Jira en estos momentos. Luego viene la pregunta: ¿qué herramientas tecnológicas recomiendan para llevar la gestión de un proyecto? Primero, herramientas de comunicación. Necesitamos Slack, WhatsApp, Google Meet, Team o cualquier otra herramienta que nos facilite la comunicación dentro de un grupo. Herramientas también de compartir información. Eso puede ser cualquier herramienta como una intranet. Hay diferentes soluciones para esto de Google, de Microsoft, etc. Y herramientas de gestión de proyecto propias. Tenemos Microsoft Project, tenemos Jira y tenemos Smartsheet. Vamos a hablar un poco más de herramientas más adelante en este webinar. Situación de los proyectos en pandemia. Bueno, si analizamos, en la mayoría de países fuimos a una cuarentena en la cual tuvimos que estar en las casas, pero el mundo tuvo que continuar. Entonces se generó mucho work from home. Eso permitió que muchos se dieran cuenta que se pueden manejar proyectos de manera remota, la mayoría, y eso permitió la globalización de los trabajos.
También se incluyó en los proyectos más temas de seguridad industrial para poder evitar que hubieran gente contagiada. Entonces, ¿qué nos deja la pandemia? Hubo más globalización de los trabajos y más temas de seguridad industrial en la gestión de proyectos. ¿Cómo construyes una PMO? Una PMO se puede iniciar como un proyecto, ¿sí? Recordemos que una PMO es algo operativo, ¿sí? Va a continuar indefinidamente, pero podemos tener proyectos para ir madurando esta PMO. Entonces, hacemos un proyecto, la versión 0, manejamos la PMO y poco a poco vamos añadiéndole beneficios que los interesados o stakeholders, que pueden ser los principales ejecutivos, nos pueden ir diciendo, retroalimentando de qué es lo que quieren, y eso se puede hacer a través de una encuesta. ¿Cómo articular PMI con BIM? BIM es algo, o esta pregunta es específica para construcción. Es Building Information Modeling y es un concepto de tener armado y manejado de una manera integral la parte de gestión de una construcción. Esta es una metodología de trabajo colaborativa que se apoya mucho en software. Y gestionar un proyecto no difiere mucho, se compaginan, simplemente tenemos que establecer las reglas, implica mayor comunicación, pero eso nos va a dar grandes beneficios, porque con BIM, por ejemplo, si hay un cambio en la parte eléctrica, esa se actualiza con la parte arquitectónica y eso nos ayuda y nos brinda beneficios de que todo está integrado junto con la gestión del proyecto. ¿Cómo puedo aplicar el análisis de proyecto a una investigación? La mayoría de proyectos tienen su inicio, su planeación, su ejecución, su seguimiento y control y su cierre. Eso es muy estándar. Pero en donde puede variar un proyecto de investigación es en el inicio. Vamos a tener que fijar objetivos de la investigación. Por ejemplo, cuando se trabajó el proyecto de creación de la vacuna para el COVID. Era un proyecto que el objetivo era crear una vacuna. En tiempo era en el menor tiempo posible, había que hacer turnos para darle celeridad a la investigación. Fondos, en este caso, prácticamente como se estaba hablando de la salud de muchas personas a nivel mundial, implicaba que los fondos, pues teníamos bastante presupuesto como para poder hacer esto. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los recursos humanos certificados en la gestión de proyectos a nivel latinoamericano? Bueno, la tendencia en general, ¿sí?, es las certificaciones, no solo hablando de gestión de proyectos. Estamos hablando de que se ha creado un incremento del 300% de certificaciones del 2021 con respecto al 2022. Y en cuanto a gestión de proyectos, han salido muchas certificaciones, hay muchas certificaciones en el mercado y prácticamente con los trabajos, cuando se habla de gestión de proyectos, se pide una certificación, ¿sí? Eso ya es como algo que debe de ir y nosotros tenemos que estar acostumbrados ahora a tener certificaciones más específicas sobre el trabajo al que se va a ir. No solo hablo de gestión de proyectos, hablo, por ejemplo, de la nube, hablo de BIM, hablo de calidad, hablo de muchas cosas que a veces son necesarias para especializarse. Gestión de presupuestos y costos en Waterfall y Agile. En ambos se maneja de la misma manera. Se hace una planeación. En esa planeación se estiman los costos por paquete de actividades, por épicas, por historias de usuario, por tareas, y se va comparando contra la ejecución. Existen varias metodologías para determinar la estimación de costos. Tenemos analógica, paramétrica, por 3 valores, top-down, quiere decir de arriba hacia abajo, es decir, establecemos un presupuesto general, digamos $1,000,000 y vamos bajando. Bottom-up es vamos de abajo en cada actividad, vamos calculándole su presupuesto hasta llegar a un total. Pero en general se asigna un valor y se compara ya sea en actividad o en un grupo de actividades. Metodología ágil, estamos hablando de menos proceso y más orientado a las personas, más centrado en la flexibilidad.
Un proyecto waterfall es más rígido, un proyecto ágil es más flexible en cuanto al alcance y en cuanto a cómo se van a hacer las cosas. ¿Cómo seleccionar la mejor metodología para un proyecto? Si es metodologías ágiles, si el resultado final es flexible y se puede entregar el proyecto poco a poco. Metodologías waterfall, si el resultado final ya está establecido y el proceso se tiene que seguir y hay una entrega final. Entonces, por ejemplo, las metodologías ágiles nacieron con desarrollo de software porque yo puedo ir entregando o haciendo entregas parciales, ¿sí? En cuanto a metodologías waterfall, por ejemplo, hacer un puente, yo no puedo ir entregando parte del puente. Generalmente tengo que entregar el puente completo. Primero tengo que poner las bases, luego sentar en las plataformas, luego hacer el puente. Luego acabado de visualización, señalización, etcétera. Entonces, eso es tal vez lo que difiere y es sobre lo que nos centramos ahora, que existen también metodologías híbridas al respecto. Con respecto a cómo seleccionar la mejor metodología para el proyecto, ya lo vimos. Las prioridades o tips infalibles de gestión de una PMO en informática. Bueno, primero, PMO es Oficina de Gestión de Proyectos, TI es informática. Si es de una empresa grande, nos toca establecer prioridades de los proyectos en base a la estrategia. Quien lo solicitó también es importante. Si lo solicitó el CEO de la empresa, pues obviamente es un proyecto que debería ir con una prioridad alta. Si lo solicitó un supervisor o alguien operativo, probablemente esa prioridad sea más baja. Establecer qué desean los stakeholders, hacia dónde quieren que vaya la PMO y manejar métricas de los proyectos. El alcance, el costo y el tiempo son vitales. Para esto existe un curso de gestión de una PMO para empresas grandes y para empresas consultoras. Vamos a verlo más adelante también. ¿Cuáles son los riesgos que se deben tomar en cuenta al implementar un sistema informático en una institución? Conocimiento tecnológico de los usuarios, es decir, qué tanto saben de la tecnología, qué herramientas cuentan, si son una persona que puede acceder al mail y demás o es algo que más difícil. Tiempo respuesta del sistema, cambio cultural en el uso del sistema, pruebas del sistema. Generalmente por ahí nos podemos ir contra los riesgos que debemos de contemplar. Proyectos de infraestructura de IT, data center, ¿cómo encararlo? Bueno, primero evaluar las necesidades de la organización. Generalmente ahorita todo el mundo se está subiendo a la nube porque la nube me da flexibilidad. Yo puedo comprar con las grandes empresas de la nube un servidor que me tenga cierta capacidad de procesamiento y si en algún momento necesito crecimiento lo puedo comprar casi que inmediatamente y subirlo. Y si en algún momento baja, pues nosotros podemos bajarlo. Hay muchos casos, por ejemplo, a veces en empresas la temporada navideña es alta, pero el resto del año es, digamos, baja, o hay ciertos días especiales. Por ejemplo, en Guatemala existe el MacDía Feliz, que es un día que se dan Big Mac y esos sirven para una fundación. Entonces, ese día es una locura la venta de Big Mac y eso incrementa sus necesidades de equipo de cómputo, pero es ese día y luego tienen una tendencia razonablemente normal. Entonces, para eso se utiliza la nube, pero si vamos a tener nuestro data center, es evaluar el pico, ¿sí? Ver el registro de interesados, quiénes están interesados en el data center, qué requisitos, dónde lo vamos a poner, tener duplicidad por si hay un terremoto o algo similar, realizar una planeación tomando en cuenta los picos y pues en general eso es como se encara la creación de un proyecto de infraestructura de un data center. Luego vino la pregunta proyectos mineros en el mundo, en inversión. Los más grandes tenemos a Newmont, es una inversión de 250 millones que están haciendo en un proyecto. Barrick Gold está invirtiendo 190 millones, Fresnillo 180 millones y Kinross Gold 130 millones. Cuando hablamos de proyectos como estos, se está hablando de un portafolio. Un portafolio tiene múltiples proyectos y un programa tiene varios proyectos asociados y luego está el proyecto. Puede ser el proyecto de
Identificación de la mina, de comenzar a trabajar en la mina, es otro proyecto, de la exploración, la producción y después el cierre de la mina. O sea, pueden ser múltiples proyectos dentro de una estrategia que se va a hacer. Eso nos lleva a programas y portafolios. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es estadísticas de respuestas. Y acá están ordenadas de los que más pidieron a lo que menos. Y vamos a responder a todas estas preguntas. Primero tenemos las metodologías ágiles, herramientas de gestión de proyectos, certificaciones en gestión de proyectos, gestión de una PMO, plan de carrera, salarios, oportunidades laborales, gestión de proyectos bajo metodologías Waterfall, gestión de programas y portafolios y desarrollo de proyectos BIM. Eso es las preguntas que me hicieron y que vamos a ver como conceptos. Entonces, el primero es relacionado con metodologías ágiles. Y con metodologías ágiles se entiende que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para moldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias del entorno. Eso quiere decir que el proyecto se va a adaptar. Vamos a ser flexibles en los proyectos. No es un proyecto en el cual se tenga que seguir ciertas normas y procedimientos tan estándares. Tenemos primero Agile. El concepto principal es que se maneja en pedazos que se tienen que entregar en un corto plazo, en semanas. Se maneja calidad, visibilidad y control de costos. Scrum es una variante de Agile y en esta su principal característica es que existe un Product Owner. Con Kanban es un método Lean muy popular y de hecho Scrum se basa y Agile también en Kanban, que si ustedes han escuchado, han visto imágenes de Scrum, lo primero que se les viene a la mente es los post-it en diferentes agrupaciones que puede ser pendiente, por hacer, haciéndose, terminado, en pruebas, etc. Kanban se refiere precisamente a eso y es un método Lean. Lean busca optimizar los procesos de gestión y es el creador de Kanban, que es el creador de esos post-it y esas agrupaciones. Este tiene dos objetivos: eliminar todo lo que se considere un desperdicio, que no tenemos que hacerlo. De esa cuenta es un método ágil, porque generalmente en métodos Waterfall se sigue un poco más procedimientos, acá se maneja más personas. Identificar aquellas sobrecargas que ralenticen el proceso de producción. Y luego programación XP, que eso es más que todo orientado a software, que es una metodología para el desarrollo de software específicamente. Está centrado en entrega al cliente exactamente lo que pidió y es en ciclos cortos. Entonces es una metodología muy adecuada a un sector y que nos permite seguir con las metodologías ágiles. Luego la siguiente pregunta fue: ¿qué herramientas de gestión de proyectos hay? Siempre el líder es Microsoft Project, es ampliamente conocido. Antes estaba instalado en las máquinas, ahora estamos siguiendo una migración a la nube. El precio aproximado es de $30 al mes por usuario. Luego tenemos a Smartsheet, que es una herramienta de gestión de proyectos, pero es una mezcla de PowerPoint para los dashboards con Project, con Excel. Entonces eso nos da cierta versatilidad para hacer más cosas y se pueden hacer flujos de trabajo. Este está en la nube también y cuesta aproximadamente $15. Se puede manejar en Microsoft Project y en Smartsheet tanto proyectos Waterfall como proyectos metodologías ágiles. Luego tenemos Primavera. Primavera es el software de gestión de proyectos de Oracle. Este cuesta aproximadamente $3,000 por servidor y permite gestionar proyectos, programas y portafolios. Es más transaccional que como Microsoft Project y Smartsheet. Dentro de estos también tenemos a Jira, que Jira es transaccional, pero es un software de gestión de proyectos bajo metodologías ágiles.
La principal virtud de Jira es su amplio uso. Ese es el primero. Y el segundo, que tiene add-ons. Es decir, si yo necesito un add-on o un pequeño programita que no, me permita hacer cierta funcionalidad, yo lo compro y yo se lo puedo pegar a Jira. De esa cuenta tenemos un montón de add-ons que nos permiten controlar tiempo, mostrar gráficos y otros muy específicos de ciertas industrias. Por último tenemos Monday, que es un software de gestión de proyectos en la nube. Es bajo metodologías ágiles. Esos son los principales en este momento de herramientas de gestión de proyectos. Con respecto a certificaciones en gestión de proyectos, acá a muchos les va a sorprender que hay muchas opciones aparte del PMP, CAPM y Scrum Master, que son las usualmente más conocidas. En PMI tenemos una amplia variedad que va desde CAPM, que es la más sencilla, PMP, que es profesional en gestión de proyectos. Luego siguen otras: portafolio, programa, riesgos, scheduling, también en análisis y en agilidad son las últimas que ellos han sacado. Y PMA tiene varias certificaciones también. Sí, PMI es más común en América y PMA es más común en Europa y Asia y África. Scrum es el que ahorita está teniendo un crecimiento asombroso y se basa en que hay Scrum Master, Product Owner y Professional Scrum. Pero también tenemos otros como GAQM, que tiene varias certificaciones, BBOP, que también las tiene, CompTIA tiene su propia certificación, Project Manager Plus, Prince2, que es de Axelos, tiene Foundation y Practitioner de gestión de proyectos. El BID tiene unas que se están volviendo muy populares como ONGs y que están asociadas un poco más a ciertos nichos como proyectos de desarrollo, proyectos verdes, etcétera, que se basan en PM2 y PM4R. La más conocida en América es PM4R. Google también tiene su propio certificado en gestión de proyectos. Si se dan cuenta, las certificaciones están creciendo y se están volviendo más específicas. Gestión de una PMO. Una PMO es una oficina de gestión de proyectos y busca la eficiencia operacional, es decir, seguir mejorando. Y es en la administración de un conjunto de proyectos. Existen dos grandes áreas de una PMO. Una PMO en grandes oficinas, en la cual se establecen prioridades de los proyectos, se basa en la estrategia y va de la mano con programa, portafolios de la organización. Por el contrario está la PMO en empresas de consultoría. Esta es una empresa que su razón de ser es gestionar proyectos. Entonces se tiene un listado o el portafolio de proyectos que todos se tienen que hacer porque ya un cliente pagó por ellos, en el cual se analizan cuál es el estatus de las horas contratadas o el servicio contratado y cuál es el alcance que se lleva del proyecto. Entonces, para crear una PMO, nuevamente vamos con los interesados o ejecutivos, les pedimos que nos digan hacia dónde quieren llevar la PMO, trazamos ese proyecto, cuánto tiempo va a durar, y eso nos lleva a una madurez de la PMO. La PMO puede ser operativa, que se enfocaliza en la coordinación de los proyectos, táctica, ya es metodologías y herramientas, priorización de portafolio y optimización de recursos, y una PMO estratégica que ya se basa más en una planeación estratégica en los recursos, gestión de riesgos a alto nivel. Carrera, salarios y oportunidades laborales en el mundo de gestión de proyectos. Generalmente se puede empezar como coordinador o analista en una oficina de gestión de proyectos o como project manager en una empresa pequeña, ¿sí?, gestionando los proyectos. Se puede ir evolucionando, creciendo dentro de una PMO de una empresa grande o hacia la creación de una PMO, ser un program manager o un portafolio manager o
manejando proyectos muy complejos, muy grandes, la creación de una hidroeléctrica, el lanzamiento de un software que es de uso mundial o, por ejemplo, en una mina, eh, el proyecto dentro de una mina. Los salarios acá podemos variar, pero generalmente un project manager puede comenzar en un rango de $1,000 y se puede llegar generalmente cuando es un program manager, portafolio manager o una PMO de una oficina alta, se puede llegar a alrededor de $8,000. En la actualidad se está dando mucho la gestión remota de proyectos con pros y contras a nivel salarial. ¿Por qué pros y contras? Porque en toda Latinoamérica se tienen, y en España y en Guinea Ecuatorial, se tienen diferentes países, algunos que tienen una devaluación de la moneda, que eso hace que los salarios vayan perdiendo su poder adquisitivo y para las empresas eso permite tener salarios más bajos y otros países en los cuales o utilizan el dólar o su moneda es fuerte, por lo cual no hay devaluaciones. Y eso hace que el salario de estos poco a poco sea más alto. Entonces, eso es algo que está afectando a que ahora con la globalización, pues hay ganadores y hay perdedores con todas estas situaciones. Lo que sí es relevante es que para poder escalar dentro del mundo de gestión de proyectos es necesario saber inglés. ¿Por qué? Porque la globalización está teniendo a que hay más tercerización de gestión de proyectos en Latinoamérica hacia Estados Unidos o hacia Europa. Y eso hace que se deba de saber inglés o algún otro idioma de donde es el país originario, sobre todo si es de Europa o, por ejemplo, en Canadá, el francés. Proyectos bajo metodologías Waterfall. ¿Se sigue usando esta metodología? Sí. ¿Es adecuada para varios proyectos? Sí. Es en proyectos en el que el objetivo o el alcance está bien definido y hay que seguir una secuencia y se entrega el proyecto al final, ¿sí? Algunos de estos están evolucionando a proyectos híbridos con algunas ventajas de Scrum, por ejemplo, el manejar sprints o manejar ciclos cortos, el tener reuniones diarias, etcétera, es algo que se puede beneficiar la gestión en cascada y de ahí salen las metodologías híbridas. En metodologías Waterfall son muy usados en proyectos constructivos. ¿Por qué? Porque el objetivo final está asegurado. Gestión de programas y portafolios. Ya hablamos un poco, pero un proyecto es un esfuerzo que produce un bien o servicio único y que tiene un inicio y un final. Un programa es un conjunto de proyectos que se agrupan para aprovechar economías de escala. Por ejemplo, en construcción se pueden aprovechar 2 o 3 proyectos que se tengan e ir con los proveedores de cemento, de hierro, etcétera, y comprar bajo economías de escala. Eso con un poco más de teoría, un poco más de cosas, forma los programas. Un portafolio se basa más en la estrategia, en qué vamos a hacer y en qué momento del grupo de proyectos. Algunos se van a encender o dar el go para que sirvan y otros se van a apagar o dar el go para que se detengan. Esto está alineado a la estrategia. Por ejemplo, quizá alguna línea aérea o un hotel tenía una estrategia de crecimiento en ocupantes en el año 2019. Vino la pandemia y la estrategia de la organización tuvo que cambiar a un modo más mantenimiento durante la cuarentena y la pandemia. Cambió la estrategia, el portafolio de proyectos, muchos se apagaron y otros nuevos se encendieron o ganaron mayor prioridad. Ya hablamos un poco de BIM, pero BIM es una metodología colaborativa en gestión de proyectos de construcción. Es generar y centralizar la información en algo digital y que obviamente tenemos que contar con un software. Se basa en el plano, información geométrica 3D, de tiempos 4D, de costos 5D, de ambiental 6D y de mantenimiento 7D. Este va más allá de las fases de diseño, sino que también incluye el desarrollo del proyecto y el mantenimiento.
cosa que ya no entra dentro de la gestión de un proyecto, pero que las dos metodologías, la metodología de gestión de proyectos, ya sea Waterfall o ágiles, se complementa con BIM. Ahora vamos a hablar que qué ofrece PM World. PM World ofrece cursos, certificaciones y simuladores. Dentro de los cursos tenemos gestión de proyectos, el curso de 35 horas que sirve para optar a la certificación PMP y nos da todo el conocimiento técnico y administrativo de gestión de proyectos. Implementación y gestión de una PMO. Este curso es para montar una PMO y administrarla. Tips para la certificación PMP o CAPM. Nos indica por dónde debemos de ir para hacer el examen. No es un simulador, no es preguntas. Simple y sencillamente nos va a dar tips, nos va a explicar qué tipo de preguntas vienen. Microsoft Project es un curso práctico y rápido que nos explica cómo utilizar Microsoft Project alineado a el PMBOK y al conocimiento técnico de gestión de proyectos a nivel mundial. Luego tenemos un curso más especializado que es gestión de proyectos para empresas consultoras, PMCC. Y este curso nos sirve para aprender cómo manejar proyectos en empresas que se dedican a brindar servicios de proyectos. Es una mezcla de una PMO con un portafolio con proyectos. Es una metodología específica creada por nosotros, ya que nos dimos cuenta que el 80% de los proyectos se manejan a través de empresas de consultoría y el resto son empresas grandes que tienen su PMO y proyectos grandes. Eso es lo que en este momento en cursos ofrece PM World. Sin embargo, próximamente vamos a sacar en cursos sobre herramientas que es Smartsheet y Jira y curso de Scrum. Entonces, estos tres cursos vienen próximamente. Como acá estamos manejando conceptos de PMO junto con los stakeholders o interesados, nosotros creamos una encuesta para que ustedes nos digan cuál de estos le damos más prioridad y cuál viene con una segunda y tercera prioridad. En cuanto a certificaciones, nosotros tenemos nuestras certificaciones propias. En este momento tenemos solo una, que es Project Management para empresas consultoras. En inglés, Project Management for Consulting Companies. ¿Sí? Es la certificación del curso anterior que ya vimos. Y próximamente vamos a tener Agile Scrum Master, que es una certificación en metodologías ágiles. PMO Manager es una certificación para gestión de una PMO en general. Y Project Manager Expert, que nos brinda esta certificación el concepto técnico de proyectos en metodologías Waterfall, muy similar a la certificación PMP. Igual estas tres, a mí me gustaría que ustedes siempre llenaran esta forma y ustedes al llenar esta forma van a obtener un 25% de descuento, ya sea en el curso o en la certificación que se va a sacar en la academia de PM World. Adicional, nosotros tenemos simulador de examen PMP. Este simulador consta de 200 preguntas y tiene el tiempo exacto como que si fuera el examen. Y lo que tenemos que hacer es lograr sacar una nota arriba de 80. Ya con eso podemos optar al examen como tal. Adicionalmente, si hay alguna duda, con mucho gusto, ustedes pueden escribir siempre a info@pmworld. Pueden visitarnos en el sitio web que es pmworld.com. Pueden seguirnos en las redes en pmworld en español en Facebook y en pmworld en español _ en Instagram. Y quería comentarles que debido a la participación en este webinar, nosotros rifamos 5 cursos. Los ganadores son Cristian Sanabria, Diego Andrés Hurtado, Mauricio Trujillo, René Torres y Raúl, de los que estuvieron en este webinar. Les agradezco si han llegado hasta este punto por
haber estado acá en este webinar y esperamos muy pronto escuchar más de ustedes. Si ustedes necesitan cualquier cosa, pueden escribirnos y con mucho gusto nosotros los estaremos ayudando.